Juan capítulo 18, leamos los versículos del 19 al 24. Juan 18, del 19 al 24. Dice la palabra del Señor. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: se ha hablado mal. Testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Padre bueno, gracias te damos, Dios, por este tiempo de predicación. Y queremos, amado Señor, que bendigas a cada uno de los aquí presentes, que bendigas tu palabra, amado Padre, y que sea para nosotros de gran provecho, en donde hemos de estar analizando estos versículos para que la gloria tuya, amado Señor, sea derramada en nuestros corazones. Oh Padre, que podamos ver en estos textos que hemos leído la fidelidad de tu amado Hijo, una fidelidad a la cual nosotros debiéramos estar en disposición de seguir, de replicar, de ser constantes delante tuyo, de ser fieles a ti y a tu obra. Y esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Bien. La semana pasada nosotros habíamos empezado a contemplar esta escena dolorosa. Y bueno, usted dirá, pero ¿acaso la escena dolorosa no comienza desde el mismo inicio del capítulo 18? Sí, es verdad. Desde el arresto mismo del Señor Jesucristo. Pero es que lo que estudiamos la semana pasada fue realmente tortuoso. Ver cómo Pedro, uno de los discípulos más cercanos del Señor Jesucristo, le fue infiel a su Señor. Lo negó 3 veces. Ahora, hermanos, en el transcurso de la noche que sucedieron esas cosas, aquel que había confesado en algún momento con vehemencia, Pedro, que él estaba dispuesto a dar su vida por su maestro, pues terminó negándolo 3 veces. No fue, hermanos, por una amenaza. No fue porque lo estaban presionando para matarlo. No, tampoco la negación de Pedro fue causada porque un tribunal formal lo estaba acusando. No, la negación de Pedro resultó por una presión ordinaria, por una presión normal, de una circunstancia, sí, adversa, pero normal. Hermanos, ese episodio nos debe recordar a nosotros cuán frágiles somos. Somos frágiles. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad pende mucho de lo que nuestro carácter es. Hermanos, a veces va a bastar un momento incómodo en nuestra vida. ¿Va a bastar una palabra fuera de lugar? ¿Va a bastar quizás el temor al qué dirán para que nuestros compromisos con Dios los rompamos? Así de frágiles somos. Somos muy frágiles, somos propensos a la infidelidad. Pedro cayó, no por falta de amor,
No, él amaba al maestro. Él lo amaba profundamente. Pero la caída de Pedro se dio fue por la debilidad de su carne. Por la debilidad de su carne. Y si nosotros somos honestos y nos ponemos la mano en el corazón, usted va a saber que la historia de Pedro no nos va a resultar ajena a nosotros. Pero hoy, hermanos, no vamos a detenernos en Pedro. Ya hablamos de él. Y lo que tenemos hoy por delante de los versículos 19 al 24, estos textos nos van a invitar a poner nuestra mirada hacia otro lugar. Claro, es una misma escena, pero ahora nos manda a mirar a otro lugar, a un contraste que es mucho más profundo y glorioso. Recuerde usted que esto, lo que estamos estudiando, se da en un solo lugar, en el patio de la casa del sumo sacerdote Anás. Por un lado tenemos a un Pedro que está negando al Señor, pero por otro lado tenemos al Señor Jesucristo que está siendo interrogado. Y es a ese contraste glorioso al cual queremos apuntar en esta mañana. ¿Cuál es el contraste? Mientras el discípulo falla, el Señor Jesucristo permanece fiel, íntegro. Mientras que Pedro retrocede por temor, nuestro Cristo avanza con plena determinación hacia el cumplimiento de la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, estos versículos del 19 al 24 de Juan 18 nos van a situar en un escenario que nos va a llevar a que nuestro corazón sea confrontado con lo que es la verdadera fidelidad. Nos van a situar en el escenario del juicio de Jesús ante Anás. Hermanos, no se trata de un juicio cualquiera, porque bueno, bien les decía la semana pasada que el Señor Jesucristo iba a enfrentarse con diferentes juicios. El juicio delante de Anás, el juicio delante de Caifás, el juicio delante del Sanedrín en pleno, el juicio delante de Pilato. Pero Juan es el único que dejó por escrito este juicio delante de Anás. Y es un juicio, hermanos, que tiene unas características aterradoras. ¿Por qué? Porque no se trata de un juicio legítimo, no es un proceso que se ciña a la verdad, sino que se trata de un juicio que está torcido desde su inicio, desde su origen. Piense, es un juicio que está celebrado en la noche, de noche. Es un juicio que está dirigido por una autoridad que no correspondía. Es un juicio que está marcado por preguntas que son ilegales. Y es un juicio que, como si no faltara más, es un juicio que está coronado por una violencia física injusta. Todo, hermanos, todo el ambiente en esa noche, en ese juicio, en el patio de Anás, está saturado de pecado, está saturado de hostilidad, está saturado de desprecio por la verdad. Y sin embargo, es precisamente allí, en un escenario tan ruin, tan mezquino, donde resplandece la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Es en medio, hermanos, de la injusticia más flagrante que el Señor no se retracta, no se esconde, el Señor no negocia la verdad, el Señor no se desvía de su camino que conduce a la cruz. Pedro sí hizo todo lo contrario. Las palabras que vamos a encontrar aquí del Señor Jesucristo son palabras de un hombre libre, de un hombre firme, de un hombre justo. ¿Por qué? Porque su corazón está completamente entregado a la causa del Padre. Esa causa que vino a cumplir en este mundo. Así es que, hermanos, gracias a esa fidelidad de nuestro Señor Jesucristo que está experimentando aquí delante de Anás, una fidelidad perfecta, cada uno de nosotros como creyentes tenemos una esperanza segura. ¿Qué hubiese ocurrido donde el Señor se hubiese retractado? ¿Qué hubiese ocurrido si el Señor hubiese hecho concesiones? ¿Qué hubiese ocurrido si el Señor hubiese callado?
pues realmente no hubiese ido a la cruz. No habría esperanza. Hermanos, por eso es que si vemos el contraste entre Pedro y el Señor Jesucristo, vamos a encontrarnos que nuestra salvación no depende de nosotros, de nuestra fidelidad. Pero eso sí, pende de un hilo que es frágil. De un hilo que es frágil. Pero es frágil y a la vez seguro. Es la obediencia inquebrantable del Hijo de Dios. ¿Por qué digo frágil? Porque aquel que estaba delante de Anás era un hombre como usted y como yo. Sí, es la segunda persona de la Trinidad, claro, pero hecho hombre. Yo digo, hermanos, que resulta desolador si la redención dependiera de nosotros, ¿no le parece? Desolador. ¿Por qué? Porque nuestra infidelidad es inmediata. Solo basta que ocurra algo en contra de nuestra comodidad para ya quebrar nuestras obligaciones delante del Señor. Pero qué glorioso es saber que la redención descansa es en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, la porción que tenemos hoy por delante nos va a enseñar que la fidelidad cristiana no consiste en la ausencia de oposición, no, sino que consiste es en la perseverancia en medio de esa oposición. Así es que, hermanos, si usted se da cuenta, y usted mira al lado y lado, en este mundo en el cual vivimos en una sociedad que está marcada es de injusticias. Injusticias, ¿cierto? Pero la pregunta que este texto nos va a plantear es una pregunta que debe ir directamente a nuestro corazón. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Sabemos lo que significa permanecer fieles cuando la verdad tiene un costo? ¿Sabemos lo que significa permanecer fieles cuando la obediencia duele? ¿Sabemos lo que significa permanecer fieles cuando seguir a Cristo implica sufrir por su nombre? ¿Sabemos lo que significa permanecer fieles en esas circunstancias? Ay, hermanos, hoy vamos a considerar la fidelidad de nuestro Señor en medio de un juicio ilegítimo y de una violencia injusta. Y para poder aprender de aquel que le hizo frente a esta adversidad tan cruenta, hermanos, va a ser para nosotros un bálsamo y palabras de ánimo para sabernos mover en este mundo. Por eso, hermanos, quiero que abordemos esta porción en 2 puntos nomás. Solamente vamos a tratar 2 puntos. Y los 2 tienen que ver con la fidelidad de Cristo. El primero de ellos va a ser la fidelidad de Cristo frente a un juicio ilegítimo. Miren, hermanos, si a nosotros nos pasa muchas veces que en medio de una situación que es contraria a nosotros, nos vemos tentados de buscar la manera de escapar. Piense usted cuando usted va manejando su carro, lo para el policía de tránsito y le ocurre la brillante idea de usted ofrecerle dinero a esa persona para que usted no sufra la consecuencia de que le quiten el carro, de que le quiten la licencia o de que tenga que pagar un poconón de plata. Usted allí ya vendió la fidelidad, ya no ha sido fiel a la verdad. Pero aquí, hermanos, nos vamos a encontrar con que Cristo, en su humanidad, sufriendo en su cuerpo mismo, Él enfrentó un juicio terrible, ilegítimo, y aún así no se dejó transar. Hermanos, nosotros podemos afirmar con toda claridad que el juicio que sufrió nuestro Cristo delante de Anás fue un juicio ilegítimo desde el mismo comienzo, y eso es lo que voy a demostrar. Hermanos, no hace falta analizar cada detalle para poder llegar a esa conclusión. Basta solamente con observar el cómo y el dónde
se inicia este juicio y nos vamos a dar cuenta que es un juicio irregular, un juicio que no obedece a la justicia y no obedece a la verdad. Mire, hermanos, la Biblia es clara. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Deuteronomio. Vaya a Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio 16, voy a hacer lectura de los versículos 18 al 20. Deuteronomio 16, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Verso 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Verso 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, la escritura es muy, muy clara en establecer los principios para ejercer la justicia. Por eso es que Deuteronomio 16 nos enseña que los juicios deben ser públicos. Los juicios deben ser justos, los juicios deben ser ordenados de manera tal que reflejen el carácter justo de Dios. Así deben ser los juicios. Por eso, hermanos, un juicio realizado en la noche, un juicio realizado en secreto, un juicio realizado sin testigos formales y sin una acusación definida, contradice por completo ese principio que nos da la Escritura en Deuteronomio. Juan nos está dejando en claro que nuestro Señor Jesucristo es interrogado en horas de la noche. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a mostrar que constituye una grave irregularidad. Mire, aún las tradiciones jurídicas judías, que son recogidas en un libro que se llama la Mishnah, ellos mismos, los judíos, reconocían que los juicios capitales, es decir, donde se va a librar una condena a muerte, debían celebrarse de día y que no podían iniciarse ni concluirse en la noche y que no debían realizarse en las vísperas de una fiesta. Y tenemos a portas, ¿cuál fiesta? La Pascua. O sea, todo está mal. Claro, aunque las tradiciones no tienen la autoridad bíblica, sí nos ayudan a confirmar cómo se entendía la aplicación de la ley, cómo el judío la entendía. Por eso, hermanos, el juicio de nuestro Señor Jesús violó incluso los estándares humanos. A esto, hermanos, se le suman otras irregularidades fundamentales. En el caso de Anás no tenía autoridad legal para presidir ningún juicio. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en función, ¿quién era? Caifás, era Caifás. Entonces, que Jesús sea interrogado por alguien que no tiene jurisdicción, pues deja en evidencia que no se está buscando la justicia, sino que se trata de un medio por el cual se quiere avanzar hacia la condena, una condena ya decidida. Recuerden, ya capítulos atrás en Juan, ya los judíos habían decidido echarle mano al Señor Jesucristo para matarlo. Ellos ya lo tenían planeado, pero lo que estaban era buscando es cómo sacar lo necesario para armar una condena que pudieran presentar delante de los romanos y decir, mátenlo. Estos no son detalles menores, hermanos. Estos son detalles que lo que hacen es describir un escenario mucho más hostil que aquel que Pedro fue experimentado.
Entonces, por eso es que les digo que allí, en un mismo lugar, en una misma escena, hay un contraste. Nuestro Cristo realmente estaba siendo presionado con un asunto muy, muy peligroso. En cambio, la presión que sufrió Pedro no se le compara, no se le compara. Y es allí donde vemos las fidelidades. Hermanos, aquí, en este juicio, no hay una presión circunstancial, sino se trata es de toda la maquinaria religiosa judía que se ha puesto a disposición para decidir eliminar al justo en el nombre de la justicia. ¿Cómo le suena eso? Quieren eliminar al justo en nombre de la justicia. Entonces, hermanos, al observar esta escena, realmente da tristeza de cómo el hombre aún usa todos sus poderes, es decir, sus esferas, en este caso el religioso, el político, para traer a Cristo y condenarle. Pero esto va más allá. Este apenas era el escenario, porque ahora vamos a lo que se dijo en aquella noche. Vamos a observar lo que se dijo en ese interrogatorio. La injusticia se vuelve aún más evidente con lo que en aquella noche se dice. El versículo 19, volvamos allá a Juan 18, ahora el verso 19. Allí en el versículo 19 nos presenta la pregunta que hace Anás. Allí dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de, su pregunta iba en dos sentidos, acerca de sus discípulos y por otro lado de su doctrina. Eso era lo que quería entender o conocer Anás. Y esta pregunta ya revela en sí mismo una violación del debido proceso. Ya me explico. Si usted vuelve a Deuteronomio, pero ahora va al capítulo 19, versículo 15, Deuteronomio 19, versículo 15, escuche bien lo que dice. Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es realmente un verso muy técnico en lo que respecta a lo que ocurre en un juicio. Según Deuteronomio 19:15, en un juicio, lo primero que debe presentarse es ¿qué? Bueno, sí, los testigos, pero ¿qué traen los testigos? Una acusación, ¿sí? ¿Cómo voy a llevar a este hombre delante de un tribuno si yo no tengo que acusarle? ¿Y como para qué lo trae? No sé, venga, investiguémosle, saquémosle algo a ver qué hizo mal. No, vienen los testigos y traen una acusación, lo presentan delante del tribuno y dicen, este hombre hizo tal y tal cosa. ¿Se acuerdan de aquella vez cuando los hombres trajeron a la mujer adúltera? Maestro, hemos encontrado en flagrancia a esta mujer en un acto de adulterio. Traen la acusación y son testigos de ello, ¿verdad? Entonces aquí Deuteronomio 19 nos está diciendo primero eso, que se presenta una acusación. Y esta, óigase bien, ¿de quién provenía la acusación? ¿Del tribunal? ¿Del sumo sacerdote? De los testigos. Son los testigos que deben traer la acusación. Por eso, hermanos, solo después de eso se escucha al acusado. Cuando lo acusan, cuando están los testigos, y ahora sí se trae al acusado. ¿Y tú qué dices? Aquí, hermanos, en Juan 18 tenemos todo lo contrario. Todo lo contrario. El orden se invierte por completo. Primero que todo, no hay acusación. No hay acusación. No hay testigos. El juez interroga al acusado
únicamente con la intención de producir una condena. Eso es lo que quiere, producir una condena. Por eso, hermanos, allá en Juan, volviendo a Juan 18, en esa pregunta de Anás, no es una pregunta inocente. Ay, cuéntame, ¿quiénes son tus discípulos? Y cuéntame, ¿qué es lo que tú enseñas? No, no hay nada de inocencia en esa pregunta. Por el contrario, esa pregunta lo que refleja es el temor de un líder. El temor de un líder que se siente amenazado en su posición. Es decir, pero si somos nosotros los que manejamos la doctrina de la religión, y ahora, ¿quién es este que está enseñando doctrina? Pues hermanos, a Anás lo que le inquietaba y le preocupaba era esa figura pública que era Jesucristo. Estaba muy preocupado. A él le preocupaba esa influencia creciente, porque ya todos hablaban de Jesús. Anás estaba preocupado, sí, claro, por el contenido de su enseñanza, porque estaba atrayendo a muchos discípulos. Por eso, hermanos, él pregunta por sus discípulos, como queriendo decir, bueno, ¿y quiénes son? ¿Cuántos son? Necesitamos saber. Y luego pregunta por su doctrina. Claro, hermanos, aquí Anás no tiene en su mente querer buscar esclarecer la verdad. No, él quiere es obtener información que pueda ser utilizada en contra de Cristo. Sacarle información para utilizarla como arma de acusación. Entonces, hermanos, debiéramos nosotros preguntarnos cuál era el verdadero propósito de esa reunión. Si todo estaba mal, si todo estaba viciado, todo estaba hecho en lo oculto, el que estaba presidiendo no tenía la autoridad religiosa, legal, de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa reunión? Pues la respuesta es clara. Anás, esa reunión de esa noche, estaban buscando que Jesús se autoincriminara. ¿Qué dices tú? Háblame de tus discípulos. Háblame de tu doctrina. Necesitamos que tú hables para cogerte en la mentira, para cogerte en el error y para poderte acusar. Hermanos, algo expresamente contrario a la ley de Dios es lo que estaba ocurriendo, ¿sí? El juicio no estaba orientado a descubrir la verdad. El juicio estaba encaminado en fabricar una acusación. Es completamente opuesto. Hermanos, aquí ¿qué es lo que vemos? La maldad humana en toda su crudeza. Maldad. Si este tipo de examen se aplicara a nosotros, piense usted, si a nosotros nos trajeran delante de un Anás y ese Anás empezara a hurgar y a hurgar y a hurgar en nuestra vida, y tú qué haces, y tú qué dices, y con quién estás, y cuéntamelo todo, dime. Si eso ocurriera en nuestra vida, hermanos, solo bastaría con que removieran un poco en nuestro corazón para encontrar ¿qué? Pecado. ¿No es así? Van a encontrar pecado. Pero Anás se equivocó profundamente. ¿Por qué? Porque se enfrenta al único hombre que no pecó. Al único hombre que pudo decir con verdad: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Se acuerdan? Eso fue en Juan 8. El Señor preguntó públicamente: ¿quién de ustedes me puede culpar de pecado? Y en ese mismo pasaje dice la Escritura que nadie respondió. Nadie. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. No había pecado en él. Por tanto, hermanos, la respuesta o la pregunta que trae Anás es una pregunta dañina. Es una pregunta mala, perversa. Pero ahora a esa pregunta viene una respuesta. La respuesta gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Jesús a Anás. Es una respuesta que no tiene evasivas. No es como Pedro. ¿No eres tú uno de sus discípulos? No lo soy. Se voló. El Señor aquí no evade la pregunta. No lo evade. Sino es muy denso en su respuesta. Corta, pero densa. ¿Qué dice el Señor? Yo
públicamente he hablado al mundo. Públicamente lo he hecho. Por tanto, es obligación de ustedes, tribuno, preguntar a todos aquellos que me han oído a mí, a los testigos. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo el Señor. Con estas palabras el Señor está reivindicando la justicia. ¿Sí? Está reivindicando el proceso, el debido proceso, ese que está llevando injusto, ese tribuno. El Señor está diciendo, no, vengamos a lo que es justo, a lo que dice la Escritura. Ustedes tienen que traer testigos. El Señor está señalando el orden correcto. Si hay acusación, ustedes deben presentar testigos. Y los testigos van a ser, si me preguntan por doctrina, son todos los que me han escuchado a mí. Además, hermanos, en su respuesta, hay un acto silencioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pero si está hablando, si está respondiendo. ¿Qué silencio hay acá? Sí, hay un silencio intencional de parte del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? El Señor Jesús no dice nada acerca de sus discípulos. ¿Se acuerdan de la pregunta? Pregunto por tus discípulos y pregunto por tu doctrina. El Señor solo habla de su doctrina, no habla de sus discípulos. Aquí tenemos un silencio preparado por el Señor. El Señor no habla nada de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Él protege a los suyos. Claro, aunque eran débiles, aunque pronto le fallarían, aún así eran suyos. Eran suyos. Y como buen pastor no los expone ni los entrega. Es el buen amigo. Al mismo tiempo, hermanos, aquí nuestro Señor dirige la atención hacia quienes realmente debían hablar. Si alguien tiene algo que acusar, ¿quiénes son? Los testigos. ¿Sí? Si alguien tiene algo en contra del Señor Jesús, eran los testigos de su ministerio público. Y testigos no faltaban. Lo que habían era testigos. Jesús enseñó abiertamente en el templo, habló abiertamente en las sinagogas, habló abiertamente en las calles, Él habló delante de las multitudes. Su enseñanza fue pública, fue clara, fue poderosa. Con tal, hermanos, que los mismos enemigos del Señor reconocían que la enseñanza de Cristo era como de aquel que enseña con autoridad. Con autoridad. ¿O se acuerdan de ese pasaje cuando el Sanedrín mandó a los alguaciles para que tomaran preso al Señor Jesucristo? Y los alguaciles llegan delante del Sanedrín y les dicen, bueno, ¿qué hubo? ¿Y dónde está Jesús? Y dicen, no, es que no hemos escuchado a ninguno enseñar como él. Y allí los meten su regaño. Ustedes también se llegaron a convencer. Bueno, todos fueron testigos. Hay una multitud de testigos allí. Entonces, hermanos, aún así, este tribuno no actuó con justicia. No trajo a ni uno de esos testigos. Claro. Entonces, ¿qué tenemos en ese escenario? Si estamos hablando de fidelidad. Pues estamos hablando es de la fidelidad de Cristo. Esto es fidelidad en su expresión más pura. ¿Por qué? Porque Cristo, a pesar de tanta presión, de tanta injusticia, Él se mantuvo fiel a la verdad, Él se mantuvo fiel a la justicia. Cristo no respondió con miedo. Cristo no guardó silencio por conveniencia. Cristo no recurrió a la astucia carnal. Mientras que a pocos metros, Pedro, él no supo articular siquiera sus palabras. Él negó al Señor con un simple, no lo soy. Nuestro Señor, en cambio, Él habló con claridad, Él habló con firmeza, Él habló con toda libertad. Por eso, hermanos, la pregunta queda abierta para nosotros. ¿Cuál es la pregunta? Cuando el mundo injusto, sí, ese que nos rodea, cuando ese mundo nos exige dar razón de nuestra fe, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos?
Ay, pero es que estamos en Navidad y la familia y esto, entonces todos tenemos que ser felices y emborracharnos. Y usted, evangélico, aburrido, realmente usted no puede compartir con su familia. ¿Cómo respondemos? ¿Evitamos el conflicto? ¿Hacemos concesiones? Ay, sí, una cervecita nomás, eso igual, una cerveza más, una cerveza menos, eso no importa. ¿Callamos por temor? ¿Callamos por ignorancia? Pues hermanos, la fidelidad de nuestro Cristo nos debe llamar a permanecer firmes, a amar la verdad y a no retroceder, aun cuando hacerlo tenga su costo, aunque cueste. Entonces sí, hermanos, esta es la fidelidad de Cristo frente a un juicio injusto. Ahora veamos nuestro segundo punto, que es la fidelidad de Cristo frente a la violencia injusta. Y aquí nos asentamos en los versículos 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: se ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Bueno, hermanos, si hasta el momento teníamos un juicio completamente amañado contra el Señor Jesucristo, ahora aquí lo que alcanza este suceso es uno de sus puntos más vergonzosos. La injusticia que ya era evidente en el procedimiento, ahora es expresada de una manera física. Injusticia física. Cuando la verdad, y esto es lo que sucede, cuando la verdad es expuesta y hay corazones duros, ¿qué va a pasar? La respuesta suele ser la violencia. Cuando se habla con verdad y hay corazones duros, la respuesta natural es violencia. Así ocurre, hermanos, en esta escena. Después de que el Señor Jesucristo da una respuesta clara, da una respuesta justa, leemos que uno de los alguaciles que estaba allí presente le dio una bofetada al Señor. Hermanos, todo en ese acto está mal. Concentrémonos ahora solamente en esa bofetada. Y esa bofetada, todo está mal. Hermanos, ¿quién abofetea? Un alguacil, ¿verdad? ¿Quién es el alguacil? Es la policía del templo. Es un siervo del sumo sacerdote. Es aquí el alguacil, mire lo que hace el alguacil. Toma la justicia en sus propias manos. Es lo que está ocurriendo hoy en nuestras calles. La gente se toma la justicia en sus propias manos. La interpreta a su manera. Cogieron a alguien que estaba robando, matémoslo. Mire, es lamentable. Me acordé precisamente anoche, hubo una revuelta ahí al frente de la casa de unos borrachos, ladrones, etcétera. Y hace un tiempo, hablando con el presidente de la Junta de Acción Comunal, el hombre, pues tratando el tema de la seguridad del barrio, el hombre decía: bueno, pero ustedes ¿por qué no se reúnen y esto y salen con palos? Me faltó decir con antorchas y demás. Y cogen al tipo, porque eso nosotros lo hicimos en nuestro barrio, cogemos al tipo, lo amarrábamos a un poste y allá el que le quisiera pegar, pues le pegaba para que coja escarmiento. Justicia en las propias manos. Y eso es lo que tenemos aquí. Un alguacil tomando la justicia en sus propias manos. El alguacil en ningún momento actuó conforme a la ley. Nunca le dijo: sumo sacerdote, ¿qué hacemos ante esta grosería, aparente grosería? ¿Es una grosería? Empecemos por ahí. No, él toma la justicia en sus propias manos y actúa según su criterio personal. Grave, gravísimo. Para este alguacil, la respuesta de Jesús le resultó ofensiva. Solo para él le resultó ofensiva. Y por eso él
en su propia prudencia, él toma la determinación de castigar esa grosería. Lo que para él le pareció grosería, también para él le pareció que castigar esa grosería fuera darle un golpe al Señor Jesucristo. Hermanos, eso no es justicia, eso se llama abuso. Eso no es celo por la ley, eso se llama violencia disfrazada de autoridad. Además, hermanos, el hecho de golpear la cara a alguien, eso es muy grave. Mire, nosotros hemos naturalizado mucho eso, más aún en un país tan violento como el nuestro. Pero lo hemos naturalizado pues precisamente por el tema de tantas películas y tantas cosas que ya ni siquiera nos despierta estupor saber que matan a alguien, otro muerto más. O se están, mire, somos tan folclóricos que nos da risa cuando se están golpeando dos personas. Ay, mira, ya se están peleando. A ver quién gana. Gravísimo. El hecho de golpear a alguien en la cara, ¿sabe cómo lo trata la Escritura? La Escritura lo trata como una afrenta, como una humillación, como una deshonra pública, un acto que es propio para un animal. Es a un animal al que se golpea. Y aún se golpea es con propósitos correctivos. Pero hacerlo a un ser humano que lleva la imagen de Dios es deshonroso. Es deshonroso. Ahora, aquí no sabemos cuán fuerte fue el golpe. Dice que fue una bofetada. Pero no creo que el hombre se haya medido para golpear al Señor. Pero lo que sí sabemos es lo que significa que ese hombre humilló a otro. Y más que otro hombre, humilló al Hijo de Dios. Hermanos, ese acto nos remite a algo antiguo testamentario, a Miqueas. En Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 1, uno puede leer esta frase profética. Miqueas 5:1. Golpearán con vara en la mejilla, ¿a quién? Al juez de Israel. Golpearán con vara en la mejilla al juez de Israel. Hermanos, pareciera una ironía, pero es una ironía dolorosa, que en la casa de Anás, ¿sí? En la casa de aquel que sustenta la autoridad religiosa, la autoridad civil del pueblo de Israel, se está cumpliendo esta palabra. ¿Cuál? El juez de Israel es tratado como un criminal. El que vino a juzgar con justicia ahora es golpeado de una manera injusta. ¿Y sabe qué es lo más grave? Lo más grave es que nadie detuvo la agresión. Nadie. Ni siquiera Anás. Ni siquiera Anás digo, espera, un momento, así no es. Déjalo hablar. Anás no detuvo a su siervo. Anás es considerado aquel que conocía la ley. ¿Y qué hizo Anás? Guardó silencio. Guardó silencio. ¿Y sabe que ese silencio no es para nada neutral? No lo es. No es neutral. Es un silencio de aprobación. Es un silencio de complicidad. Por eso, hermanos, cuando uno va a la ley de Dios, la ley de Dios es clara. Es clara. Es clara al prohibir la violencia contra el inocente. Es clara al exigir la justicia, que la justicia no se tuerza. Sin embargo, hermanos, aquí ocurre todo lo contrario. El juicio ya no busca la verdad. Recuerde, ¿qué está buscando ese juicio? Imponer una condena a como dé lugar.
Y es precisamente, hermanos, en ese ambiente cargado de abuso, cargado de injusticia, donde se vuelve a resplandecer la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya es un golpe. ¿Y cómo responde el Señor? Él no responde con ira. Él no responde con amenazas. Él no responde con devolver el golpe. No lo hace. Pero tampoco, escuche bien, que esto debemos aprenderlo, pero tampoco el Señor guardó silencio, que llegue a legitimizar el pecado del otro. No guardó silencio. La respuesta del Señor es breve, pero es profundamente santa y sabia. Verso 23. Si he hablado mal, testifica. Mire, otra vez, un lenguaje legal, un lenguaje de ley, un lenguaje de un tribunal. Si he hablado mal, testifica en que he hablado mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Se dan cuenta? No debemos callar ante la injusticia. Con esas palabras, el Señor está apelando nuevamente a la justicia. Él no niega la autoridad. Él tampoco está aceptando el abuso. Él no responde con violencia, pero tampoco llama bien a lo que está mal. No. Aquí se cumple lo que más adelante el apóstol Pedro iba a escribir en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro 2, 23. Allí dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Puede creerlo? ¿Quién escribió eso? El que está a pocos metros, el que le está negando. Él lo escribió más adelante. Esto, hermanos, la manera de actuar de nuestro Cristo no es debilidad. Por el contrario, es dominio propio. Dominio propio. Aquí no hay cobardía en lo absoluto. Lo que hay es obediencia consciente. ¿Por qué digo que es obediencia consciente? Porque el Señor es consciente que ese camino injusto es el camino que lo va a conducir a la cruz, que es el camino que lo va a conducir a la obediencia plena del Padre. Y el Señor no se aparta de ese camino. Eso es fidelidad, hermanos. Fidelidad al plan, fidelidad a la voluntad del Padre. Su fidelidad no se quiebra ante la violencia. Mire, cualquiera de nosotros hubiésemos obrado con más violencia o simplemente huimos. Decir, no, ¿sabe qué? No quiero meterme en más problemas. Huimos y abandonamos la causa. Pero el Señor Jesucristo nos está demostrando que Él es fiel a la causa. Su corazón está firme, sujeto a la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, la conducta del Señor debe ser para nosotros un ejemplo a seguir. Un ejemplo de fidelidad. Y bueno, hay quien pudiera decir, bueno, pero esto, lo que ocurre acá, ¿no contradice la enseñanza del Señor Jesucristo? ¿Acaso el Señor en el Sermón del Monte no dice, si te golpean en una mejilla, pues ponle la otra? ¿Sí? ¿No dice eso? Bueno, y si uno le suma a eso lo que enseña por allá en Isaías, cuando dice, y no abrió su boca, pero aquí lo vemos abriendo su boca, ¿sí? Confrontando la injusticia. Pues, hermanos, la conducta del Señor no contradice la enseñanza ni la suya ni la de la Escritura. Cristo, cuando Él habla de poner la otra mejilla, Él no está enseñando que debemos aprobar la injusticia. Me pegas injustamente, pues pégame otra vez. No importa, así me mandó el Señor. No, Él no está enseñando eso. Cuando Él dijo, pon la otra mejilla, Él está enseñando a los discípulos a que debemos renunciar. ¿A qué? A la venganza. No te vengues. La venganza es de Dios. Y eso es exactamente lo que aquí vemos, hermanos. Nuestro Cristo no devuelve el golpe. Nuestro Cristo no busca la afrenta.
Lo que sí hace nuestro Señor Jesucristo es confrontar el pecado con la verdad. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Nuestro Señor Jesucristo guarda silencio cuando hablar significaría escapar de la cruz. Como, por ejemplo, piense usted que, no, ya, tranquilos, no, yo no soy nadie, yo no soy el Cristo, yo no soy, no. Yo soy un cualquiera para salir bien librado del problema. No, el silencio, Él guardó silencio cuando hablar pudiera significar una salida de escape al camino de la cruz. Pero Él habló cuando fue necesario dar testimonio de la justicia, cumpliendo así lo anunciado por el profeta Isaías acerca de ese siervo sufriente. Uno pudiera pensar, hermanos, que, bueno, Él es Cristo, Él es el Señor. Nosotros no somos. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser su imagen. Y esto, lo que nos presenta la Escritura de su fidelidad en tiempos de injusticia, lo debemos reflejar también nosotros. Por eso aquí fue una batalla realmente ganada por el Hijo de Dios. Porque mire cómo termina el texto, ¿sí? Usted puede seguir leyendo allí, verso 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Como queriendo decir, aquí no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Y lo siguió enviando como un criminal, atado. Por eso, hermanos, debiéramos nosotros acercarnos a considerar que esta escena nos debe confrontar de una manera directa a cada uno de nosotros. Y la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Cómo es que vamos a responder cuando somos tratados injustamente? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a responder cuando la injusticia está golpeando a nuestra puerta? ¿Vamos a responder con ira? ¿Vamos a responder con silencio? ¿Vamos a responder con cobardía? ¿O vamos a responder con una fidelidad santa al Señor? Tiempos difíciles, hermanos, estamos viviendo, en donde si usted testifica a Cristo y sus verdades, usted va a ser perseguido y lo van a buscar silenciar. Cristo nos enseña a sufrir sin pecar. Eso es lo que nos está enseñando, a sufrir sin pecar, a no devolver el mal por mal, a permanecer fieles en la verdad. Esa es la enseñanza, hermanos. ¿Esto qué significa? Esto significa que la fidelidad cristiana no se mide por la ausencia del sufrimiento. No se mide por querer buscar la puerta de escape a no sufrir en esta vida. No, la fidelidad cristiana se mide es por la manera en cómo es que vamos a responder en medio del cuando el sufrimiento llega. ¿Cómo es que vamos a responder? Allí es donde se mide nuestra fidelidad. Hermanos, no es un escenario fácil. Estamos viviendo en un mundo caído. La injusticia no es una posibilidad remota, no es como que, si yo cojo por este lado, de pronto me vaya bien. No, hermanos, la injusticia es una realidad constante. Y el creyente no está exento a sufrir la injusticia. Piense, como creyentes somos malinterpretados muchas veces, ¿verdad? Usted odia a los homosexuales, ustedes odian a las mujeres porque no están de acuerdo con el aborto, ustedes, lo que sea. Su mensaje es malo, su mensaje es vengativo, su mensaje es terrible, hermanos. No estamos exentos a ser malinterpretados. Usualmente somos acusados injustamente. Usualmente somos tratados con dureza. Y la pregunta no es si enfrentamos estas situaciones, no, porque esas las enfrentamos. La pregunta es, ¿cómo es que las estamos enfrentando? ¿Cómo es que las estamos enfrentando? Hermanos, sufrir sin pecar implica aprender a gobernar nuestro corazón. ¿Cómo gobernamos nuestro corazón ante las circunstancias? Mire, el pecado no siempre se va a manifestar en actos externos. Muchas veces, ¿sabe cómo se va a presentar? Va a brotar en formas de resentimiento.
Alguien es injusto con usted y usted se resiente en su corazón. Hay amargura. Puede que usted no le golpee, pero lo quiere hacer. Amargura, deseo de venganza, palabras hirientes. Eso sale de nosotros. Y Cristo nos muestra, hermanos, que es posible soportar el mal sin permitir que el mal gobierne nuestro corazón. ¿Mm? Nuestro Cristo fue herido con crueldad, fue herido sin volverse cruel. Él fue golpeado sin volverse violento. Él fue tratado con injusticia sin abandonar la santidad. Y si usted lo recuerda, el pasaje paralelo, ya pasamos por allí en la negación de Pedro. Pero en los pasajes paralelos, es decir, creo que es en Mateo, cuando el Señor reprende, en el arresto, es en el arresto. Cuando el Señor reprende a Pedro por haber sacado la espada y haberle quitado la oreja a Malco, el Señor le dice, ¿acaso, Pedro, si yo no oro a mi Padre, Él no me mandaría 12 legiones de ángeles? ¿Sabe cuántas personas ocupaban una legión de soldados romanos? 600. Multiplíquelo. 6,000. Una legión. 12 legiones. ¿Cuántos ángeles fueron suficientes para destruir Sodoma y Gomorra? Si yo oro al Padre, ¿Él no me enviaría 12 legiones para que me defiendan? El Señor guardó su postura, el Señor guardó su lugar. Su ejemplo, por tanto, nos llama a examinar no solo nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones. Pero hoy vivimos es que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Es que yo me merezco, el primer lugar es para mí. Es que usted se me atravesó, entonces yo tengo derecho a atravesarme también. Es que usted me dijo blanco, pues yo le digo negro. Hermanos, el Señor nos enseña a no devolver mal por mal. Y eso significa renunciar a nuestros impulsos naturales de pagar con la misma moneda. Que eso está, mejor dicho, en nuestros genes. Pagar con la misma moneda. La ley del talión. ¿Cuál es? Ojo por ojo, diente por diente. Hermanos, nuestra carne quiere defenderse. ¿No es así? Quiere defenderse. Nuestra carne quiere justificarse. ¿Pero usted por qué llegó tarde? Pero es que usted me tiene entre ojos. Nuestra carne quiere vengarse. Pero el Evangelio, ¿qué nos enseña? Otro camino. Otro camino. El apóstol Pablo exhorta a los romanos, a la iglesia de Roma, a no pagar a nadie mal por mal. ¿Se acuerdan? No paguéis a nadie mal por mal, sino que debemos dejar el lugar de la ira ¿a quién? A Dios. A Dios. Eso, escuche bien, no es ser pasivo. Eso no es pasividad. Eso se llama fe, en que la causa es de Él, no la mía. Eso es confiar en que Dios es el juez justo. Eso es confiar que ninguna injusticia va a quedar sin respuesta. Cuando nosotros devolvemos mal por mal, ¿sabe usted a quién está usurpando? El lugar del gran juez. Está usurpando un lugar que no nos corresponde. Estamos tomando el lugar de Dios, quien le corresponde juzgar la injusticia. Cuando confiamos en Dios, descansamos, sí, es en la justicia perfecta. Y créalo, Él va a actuar sí o sí, sí o sí. Por eso, hermanos, debemos descansar es en Cristo, en Dios, no en nuestra justicia. Pero tampoco caigamos al otro lado de la balanza, hermanos. ¿Cuál? Permanecer firmes en la verdad no significa buscar el conflicto. ¿Sí? Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. ¿Sí? Ustedes están mal, todos mal. El llamado es a sostenernos fieles en la verdad.
Mire, Cristo no cayó para protegerse, ni tampoco habló para escapar de la cruz. Cuando Cristo habló, era necesario para honrar la verdad, y cuando Cristo cayó, lo hizo para hablar, para expresar más bien su obediencia al Padre. No necesita hablar, solo obedecer. Así también, hermanos, como creyentes, debemos ser llamados a discernir cuándo hablar, cuándo callar. Debemos saberlo discernir. Siempre debemos discernir el momento justo de que debemos abrir la boca y hablar en pos de la verdad y de la justicia. Y siempre debemos hacerlo con un corazón sujeto a Dios. Hermanos, en un mundo que hoy premia la conveniencia, que hoy premia, que premia la conveniencia y que castiga la fidelidad, es allí donde nos movemos. Y es allí donde debemos discernir cuándo hablar, cuándo callar. Pero usualmente hablamos cuando apremia la conveniencia. Hablamos para que las cosas, aquí transemos esta situación para que no perdamos ninguno de los dos. Hermanos, permanecer fieles a la verdad siempre va a traer rechazo en este mundo. Va a traer pérdida, va a traer dolor, pero nunca, escuche bien, nunca va a ser en vano. No va a ser en vano. Por eso, tome estas aplicaciones, amados hermanos, que hemos estado desglosando ahorita, que esto nos debe llevar a una conclusión profunda. Y es una conclusión consoladora. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en este mundo a expensas de hacer justicia a nuestras propias manos, sino que descansamos es en la fidelidad de aquel que es toda justicia, en Cristo Jesús. Es en Él que descansamos. Pero aún así, cuando nosotros fallemos, que lo hacemos, como lo hizo Pedro, y aún peor, hermanos, nosotros tenemos un Salvador que permaneció fiel hasta el fin, donde su obediencia nos cubre, donde su ejemplo nos guía, donde su gracia al día de hoy nos sostiene. Por eso, amado hermano, aún en medio de su dolor, de su sufrimiento, hermanos, como creyentes podemos avanzar y caminar en este mundo con esperanza, sabiendo que seguir a Cristo nunca va a ser fácil, no. Pero eso sí, siempre va a ser seguro. Siempre va a ser seguro. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Oremos para que la fidelidad de Cristo pueda ser replicada en nuestro carácter cristiano. Vamos a orar entonces.